situación de nuestra compañera Gilda Valera y al igual que ella de otras personas que alegan que no se le quita la gripe, venimos en busca de las declaraciones de un especialista que podrá ayudarnos a identificar cuáles son esos factores que pudieran estar incidiendo en estos malestares que se mantienen en el cuerpo de manera regular y permanente. Así es que acompáñennos. Encontramos ya en el consultorio de la doctora Linda Flor Medina, quien es alergóloga, y con ella estaremos conversando con relación a este tema que nos preocupa a todos, cuando la gripe no se me quita. Doctora, gracias por recibirnos. ¿Cómo se siente? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Agradeciendo primero por la oportunidad de hablar de este tema que es tan común. El gusto y el placer es nuestro. Doctora, háblenos de inmediato, ¿cuáles son esos factores que inciden en que una persona permanentemente sienta ese virus gripal en sí? ¿Cuáles son? Buenas. Primero quiero decirte que lo más importante es que lo que más influye en esos pacientes es la alergia. Cuando un paciente dice, doctora, no se me quita la gripe, no es lo mismo un virus, que tú mencionaste virus gripal, el virus de la gripe es otra cosa, pero cuando un paciente dice, doctora, no se me quita la gripe, eso es una alergia. Ahora bien, vamos primero a definir qué es una alergia. Una alergia no es más que una reacción exagerada de nuestro cuerpo, dígase del sistema inmunitario, ante un agente, un alérgeno. Casi siempre estos alérgenos son aeroalergenos y pueden estar involucrados cuando los pacientes tienen crisis también de broncoespasmo, algunos alimentos, pero mayormente son aeroalergenos. ¿Cómo identificamos que es realmente una alergia y no el tradicional o convencional virus gripal? ¿Cuáles son esos síntomas? Estos síntomas son muy puntuales y los pacientes los sienten en unos lugares sí, en otros no. Incluso los pacientes dicen, pero doctora, el niño no tose cuando estoy fuera de la casa. O sobre todo empieza a toser cuando nos vamos a acostar, cuando llega la noche y vamos hacia la cama ya. O si no, toses en la madrugada siempre. En la mañana siempre amanece con gripe, los pacientes te lo dicen. Cuando tú tienes gripe, la gripe como tal, tú tienes gripe todo el tiempo. Exacto. No depende de un lugar determinado donde tú estés. O hay días que tiene y días que no tiene. O sea, la gripe es un virus, el virus de la gripe que llega y se va, pero cuando es una causa alérgica, es un proceso que en algunos momentos está porque tú tienes ese factor que te lo está desencadenando, que está alterando el sistema inmune, ese agente que te lo está causando, y no en todo momento tú estás expuesto a ese agente. Por eso los pacientes mejoran y remiten otra vez. Puede ser estornudos, esa gente que vive tosiendo, hay gente que dice, tengo una tos seca. Eso también se marca dentro de esas gripes alérgicas. Más que todo, por ejemplo, en los adultos y en los niños es muy parecido. Más que todo es una tos húmeda. Doctora, a ese niño nunca se le quita la gripe. Eso es lo que dicen la mamá. O los adultos llegan a sí mismos también. Doctora, a mí nunca se me quita la gripe. Yo todo el tiempo estoy moqueando por la nariz. Todo el tiempo tengo tos, pero una tos no es una tos seca. Ya eso es otro tipo de alergia. Es una tos húmeda cuando no se le quita la gripe. Okay. Malestar general. Algunos pacientes hacen sinusitis porque se complican, porque se inflama toda la mucosa. ¿Cómo pudiéramos clasificar esos tipos de gripes alérgicas o esas alergias? Mira, hay pacientes que lo que hacen es rinitis alérgica. Realmente. Todo el tiempo tienen la nariz congestionada, mucha comezón a nivel de la nariz, a nivel de los ojos. Otros pacientes hacen conjuntivitis alérgica, que ya eso es aunado al cuadro de que tienen siempre moco a nivel nasal. Muchos pacientes lo que tienen es tos húmeda todo el tiempo, pero dependiendo del lugar en donde estén. Por ejemplo, hay personas que trabajan, doctora, desde que llego al trabajo empieza esa tos. Una tos, como te digo, húmeda. Esta gripe no se me quita, pero es más que todo eso, dependiendo del lugar en donde los pacientes estén. ¿Esa alergia se puede convertir en una congestión a nivel ya de como nosotros decimos, del pecho, doctora? Sí, hay pacientes que son asmáticos de por sí. Y por tener esta condición, aparte de la condición asmática y tener un factor que le desencadena una alergia, una reacción exagerada del cuerpo, esto sí lo predispone a tener crisis de broncoespasmo. Hablemos de medidas preventivas. ¿Qué podemos identificar en la casa, a nuestro alrededor? ¿Cómo yo sé qué es lo que me está afectando? Para saber qué está afectando a los pacientes, hay que primero hacer las pruebas específicas, porque cada paciente es diferente. Y aunque esto es algo que es más que todo genético, tú tienes alguien, tus abuelos eran alérgicos, tu papá quizás son los que lo llevan, y dependiendo de incluso, por ejemplo, si tú tienes tus dos padres,
que son los dos alérgicos, tú tienes un 80% de probabilidad de ser alérgica. Claro. Cada hijo tiene un 80%. Ahora bien, si es un solo padre, un 62% solamente. Okay. Pero entonces esto es algo que viene ya desde los antepasados. Entonces, ¿qué es lo primero? Identificar cuál es el alimento y o el aeroalergeno que está presentando esta condición en estos pacientes. Un punto, doctora, que me interesa tocar es el de la automedicación. O sea, la gente tiende a de una vez a la farmacia, preguntar qué es bueno para esto, qué es bueno para lo otro y automedicarse. ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción? Las consecuencias de estar enfermo siempre. Porque si tú eres alérgico, el tú medicarte solamente te va a enmascarar el cuadro. Te vas a calmar por un tiempo, o te vas a calmar, qué sé yo, si el medicamento ejerce su función por 12 horas, tú vas a tener una mejoría espontánea, ¿verdad? Durante ese tiempo y luego los síntomas van a volver. Los pacientes lo que hacen es dependiente. Todos los antialérgicos después de un tiempo dejan de tener eficacia en cierto modo, entonces al final cambian de medicamento. Al final los pacientes gastan mucho dinero y no resuelven su problema porque siguen al revés, el problema aumenta. Porque hay pacientes que entran en una marcha atópica. Entonces, como no se ha resuelto la causa que le produjo la alergia, de presentar una gripe que nunca se le quitaba, entonces empiezan a presentar lesiones en la piel. Los que tienen la predisposición de padecer de asma empiezan a presentar crisis de broncoespasmo y así van aumentando en esa crisis hasta ser eczematosos en la piel, tener eczemas y así va aumentando. Todo es un proceso, como tú dices, esas son las consecuencias de la automedicación, deterioro. Perfecto. Por su experiencia, doctora, en el manejo de consultas, ¿cómo andamos a nivel de la provincia y por qué no a nivel nacional en torno a estos casos? El índice, ¿cómo aumentamos? Estamos actualmente frente a una epidemia de alergias. ¿Cómo usted lo clasifica? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo evalúa? Cada día vamos a estar en aumento. ¿Por qué? Porque en vez de haber mejores controles ambientales, estamos peor todos los días. Hay más contaminación a nivel general. El polvo de Sahara es otra cosa que ha influenciado muchísimo. Ese tema causa mucho revuelo. Cada año vemos o oímos hablar de ese tema, sin embargo, como que no lo manejamos muy bien, no sabemos con credibilidad si realmente es cierto. Incluso hay personas que entienden que esto es simplemente un tabú. Lo que pasa es que aumenta la contaminación. Ni siquiera es nada, o sea, las contaminaciones ambientales van a ser la principal causa de infecciones respiratorias en el futuro, de inflamaciones de la vía aérea. Pero vamos a enfatizar un poquito ahí, doctora, aunque no es el tema, pero eso del polvo de Sahara me interesa bastante porque en realidad llega a la República Dominicana cada año, un tiempo determinado. Sí, no, realmente eso tiene aproximadamente 2 años, ese polvo de Sahara, que nos está afectando. ¿Permanentemente? No permanentemente, trae sus oleadas. Cada cierto tiempo somos influenciados por el polvo del Sahara. Lamentablemente, cuando este polvo llega, lo que hace es agregar más contaminación, aún a la contaminación que ya nosotros tenemos. Y como te digo, estamos en tendencia de aumento de la contaminación. Cada vez hay menos árboles, cada vez la gente se cuida menos. Mientras más contaminación hay, más aumentan las enfermedades alérgicas. Por eso hay un aumento en la prevalencia. Por ejemplo, en Europa, de cada 3 personas, 2 padecen de alergia. A nivel de Latinoamérica, de cada 3 pacientes, por decirte algo, aproximadamente el 1.5, si tú calculas, sería aproximadamente el 15% el 45% de toda la población. Excelente. Es mucho. Excelente. Doctora, ya hablamos de la importancia de venir a hacerse las analíticas, por ejemplo, la persona que entienda que puede estar padeciendo de una alergia, que lo identifica como una gripe. Además de esa, ¿qué otras medidas de prevención usted puede recomendar? Las medidas de control ambiental. Las medidas de control ambiental son 1A en todos los pacientes. Si usted mantiene, claro está, después que se determine qué es lo que le está provocando la alergia, si es un aeroalergeno, si lo mantiene fuera del ambiente con medidas de control ambiental, el paciente se mantiene controlado. Ahora bien, para sanar el paciente cuando es un aeroalergeno, tenemos que ver si hay o no terapia de inmunoterapia para ese paciente disponible. Tratamiento de inmunoterapia. Bueno, Gilda Valera, ya tú pudiste escuchar las recomendaciones de la doctora Medina y al igual que Gilda, todos nosotros, toda la población que en algún momento de nuestras vidas hemos padecido de algún tipo de alergia y que muchas veces lo identificamos como una gripe. Doctora, finalmente yo creo que usted le haga un llamado a nuestra población desde acá, desde su consultorio. Bueno, quiero hacerle el llamado a la población
sobre todo la automedicación, como tú has dicho, que no es lo adecuado es determinar qué es lo que está provocando la alergia, tratarla de frente, eliminar las causas, si el paciente necesita inmunoterapia, entonces colocársela, para tener un paciente sano y con una buena calidad de vida. Porque mientras no tenemos calidad de vida, no podemos vivir con calidad. No estamos bien. Así es, doctora. Solamente me queda pues que reiteremos a nuestra población los días de su consulta, números de teléfono, para que si cualquiera de nuestros amigos televidentes desea venir a consultarla, pues tenga la acceso. Estamos disponibles todos los lunes aquí en el IRME para toda la población del sur. Así que muchísimas gracias, como te digo, aquí para darle no solamente la calidad del servicio médico, sino también humano. Si usted desea hacer una cita con la doctora Linda Flor Medina, usted puede llamar también al 809-898-7300 y allí le comunicarán directamente con su secretaria. Doctora, de nuevo muchísimas gracias, han sido unas explicaciones muy claras y edificantes.